Hola, ahora sí que me escuchan. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta capacitación de medios en reducción de riesgo del desastres y adaptación climática. Me llamo Patricia Luna, voy a ser la persona que les guía a través de esta capacitación. Tengo más de 20 años de experiencia como periodista, he trabajado para prensa, radio y televisión y ahora trabajo para la Oficina de Naciones Unidas de la Reducción de Riesgos de Desastres en su oficina de las Américas, su oficina regional para las Américas y el Caribe. Ya de él y bueno, aquí está con nosotros el profesor Raimundo Padilla, que es licenciado en Letras y Periodismo, maestro en Historia, doctor en Antropología por el CIESAS en la sede de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1, integrante del cuerpo académico y tiene más de 13 estudios históricos, 3 libros, 4 documentales, más de 120 capítulos de libros y artículos de difusión, pero lo que nos interesa también es su labor como profesor en la maestría y el doctorado en gestión de riesgos de desastre y de protección civil, donde da clases de seguridad de periodista en la licenciatura del periodismo de la Universidad de Colima y da varias materias, tanto seguridad del periodista, comunicación de emergencias, entrenamiento periodístico y periodismo de riesgo. El profesor Raimundo Padilla nos va a explicar hoy un poco todos los mitos que hay en torno a la cobertura de desastres, cuáles son los errores más comunes que cometen los periodistas cuando están cubriendo desastres, cómo se preparan y cómo pueden prepararse mejor para no poner en riesgo su propia vida, su seguridad y también para salvaguardar la seguridad de las personas con las que trabajan, entre otras materias. Adelante, Raimundo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buena tarde. Muchísimas gracias por estar aquí, por el interés en esta sesión. Supongo que me escuchan bien. Muevan la cabeza si sí o si no. Prefiero preguntar, no vaya a ser que no me están escuchando. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los colegas de UNDR que hicieron posible esta sesión, especialmente a Patricia Luna y a Luis Burón, y los profesionales que también nos están apoyando con la traducción, Claudia Baffi y Fernanda Font. Hice una presentación para ustedes que espero vaya bien y si la tecnología nos lo permite, llevaremos esto a muy buen puerto. Estuve siguiendo con muchísima atención la presentación de Kevin Blanchard y comparto muchas de las ideas que nos expuso. Hay algunas precisiones que quisiera aportar en algún momento después de la sesión que podamos dialogar un poco al respecto, y me parece de verdad importantísimo mantener este tipo de diálogos con ustedes, con profesionales que se realizan a la labor informativa, porque definitivamente esta es la mejor estrategia, la capacitación es la mejor estrategia para mejorar la comunicación acerca de los riesgos, los desastres y muchos elementos que están implícitos. Yo hice una presentación un poco más amplia, me costó mucho trabajo ser breve como lo hizo Kevin Blanchard, pero bueno, espero que esté dentro del tiempo acordado. Sobre el tema que nos ocupa el día de hoy, es de verdad que muy amplio. Hay muchas formas de acercarnos a este tema en particular. A ver, ¿me habilitan por favor el compartir la pantalla? Creo que no aparece. A ver, revisen por favor. ¿Sí pueden ver la pantalla, la presentación? Sí, sí se puede ver. Perfectísimo. Muy bien. Sobre este tema hay muchísima información. Yo traté aquí de sintetizar y una de las primeras cosas que me parece importante destacar es qué es un periodista o qué es un informador, quién es una persona que comunica y son personas especiales realmente. Yo admiro muchísimo a mis estudiantes de periodismo y a mis colegas que trabajan en esta área, porque son personas con una capacidad infinita, ¿sí? El periodismo es una actividad sumamente dinámica, yo creo que la más dinámica en el mundo. Cualquier periodista pues trata de descansar o dormir en condiciones especialmente difíciles, comen casi cualquier cosa en cualquier lugar donde se encuentran, tratan de saber sobre todos los temas posibles, procuran explicar cualquier tema de la manera más comprensible también,
procuran pensar como lo hacen las otras personas para exponer sus historias, tratan de aplicar distintas técnicas para recolectar información y transmitirla en un lenguaje accesible para todos. Tratan también de comunicarse de múltiples maneras y procuran sobrevivir a pesar de los sueldos raquíticos también. Muchas veces criticamos la labor informativa, pero pensamos que pues viven como lo hacen otros empleados que sí tienen acceso a todas las prestaciones de ley, que además tienen o gozan de un muy buen sueldo. Y no es verdad. También los periodistas pues se tienen que ajustar a cualquier tipo de condición contractual, y la verdad es que en nuestros días la labor periodística pues es de las más vulnerables por múltiples razones. En parte porque las empresas también no invierten mucho en capacitación, entonces les resulta difícil capacitarse por sus propios medios. Por eso es muy valioso, por ejemplo, este taller que socializa o que trata de democratizar el conocimiento a muchos periodistas que tienen la posibilidad de conectarse a Internet. Otros no lo tendrán, pero sin duda llegará a gran número de personas. Me mandaron una serie de ideas, de temas particulares que abordar. Obviamente no veremos a detalle cada uno porque es demasiado complejo para abordarlo solo en 15 minutos, pero sí podemos ver básicamente algunos elementos que están relacionados, por ejemplo, con el rol de los medios en este proceso de salvar vidas. Los medios inciden de distintas maneras en salvar vidas o en prevenir los daños que se puedan producir asociados a alguna manifestación natural, como formando opinión y orientando a la sociedad acerca de qué tiene que hacer, instalando temas en la agenda también como prioritarios, ¿sí? El periodista a través de sus noticias puede llamar la atención sobre una amenaza en particular y volverla importante, como ocurrió ahora con el COVID. Los periodistas informan no solamente el COVID las epidemias, sino muchas otras amenazas. En ocasiones amenazas que no son visibles en el momento presente, pero que sí lo serán en los pocos meses. Tal es el caso, por ejemplo, de la desertificación o los incendios, la tala inmoderada y las consecuencias que puede tener en los próximos meses. También los periodistas ayudan mucho a fortalecer la percepción de la sociedad acerca de qué amenazas son importantes atender con urgencia. El periodista también participa en los procesos de recuperación post-desastre, ¿sí? O cuando se encuentra en la etapa de rehabilitación, están ahí al pendiente de cómo se están haciendo las acciones y aportándole la información de calidad a la sociedad. Los periodistas también atestiguan el proceso de rehabilitación cuando se producen impactos, divulgan mucha información sobre prevención, sin embargo, en ocasiones no es etiquetada como parte de una campaña específica de prevención, pero lo que yo mencionaba hace un rato, por ejemplo, los incendios, la tala inmoderada, pues eso está advirtiendo lo que puede ocurrir. Habría que hacer algunos ajustes en el texto de las noticias para enmarcarla específicamente en el trabajo preventivo, pero está ahí la información y recolectándola uno puede encontrar antecedentes de lo que ha ocurrido. Los periodistas informan con inmediatez los temas más importantes de la actualidad y obviamente pues a las empresas les interesa muchísimo lo que está aconteciendo cada día. Los periodistas también contribuyen dándole voz a muchas personas y en este trabajo de polifonías acercar el micrófono y la voz y darle cara a personas que de otra forma no serían conocidos y que tienen temas importantes que decir acerca de la prevención o acerca de cómo fueron afectados o cómo se les puede apoyar. También los periodistas ayudan a documentar la memoria. Cuando uno revisa las noticias periodísticas, pues encuentra uno ahí muchos acontecimientos desastrosos que nos ayudan a comprender qué parte de la complejidad que viven algunas comunidades que frecuentemente están expuestas a este tipo de acontecimientos o de sucesos. Los periodistas también producen muchos formatos. Eso es algo muy padre de la profesión del periodista, porque no solamente es la escritura, sino también lo hacen a través del lenguaje oral o a través del audiovisual, ¿sí? Por medio de los noticiarios o a través del internet ahora pueden llegar a muchos lugares. Entonces, este proceso del rol de los medios, pues como pueden ver ustedes, es bastante complejo y pues no podemos simplificarlo aunque queramos demasiado, ¿no?
También sobre el tema de los preparativos, es importante yo creo que destacar que actualmente los periodistas están procurando una preparación bastante seria en algunas áreas. Sin embargo, un poco en tono crítico, me parece que aún el énfasis está puesto en la amenaza natural. Es decir, que se prepara a los periodistas que van a atender un huracán, ¿sí? O los periodistas que van a atender un sismo, o los periodistas que van a cubrir una erupción volcánica. Es decir, la amenaza natural sigue siendo el foco, pero yo creo que en realidad lo que debería ser parte de la preparación principal del periodista es comprender el contexto social en el cual se va a involucrar, ¿sí? Eso permitirá comprender a profundidad, por una parte, las causas de base que detonaron el desastre, es decir, esas condiciones vulnerables que magnifican los impactos que puede tener una amenaza natural. Y obviamente, pues, prevenir las necesidades que tendrá el periodista durante su labor. Y esos pequeños ajustes creo que reducirían bastante los riesgos. El contexto es determinante porque es totalmente distinto en una comunidad a un espacio urbano o una gran ciudad. No es lo mismo padecer una situación desastrosa en una ciudad donde tú sabes que vas a tener acceso a tiendas y a productos, ¿sí? A padecer una situación desastrosa también en un contexto urbano, rural, donde se agotan absolutamente todos los recursos y en algunos casos la sociedad literalmente o la comunidad literalmente quedan desnudos sin ninguna posibilidad y requieren mucho de la ayuda del exterior. Además de estar preparados, yo creo que es importante capacitarse en prevención y practicarla. Lo he dicho en varios foros, hay que insertar la prevención en la cultura, no tanto desarrollar la cultura preventiva, porque la cultura existe en todos, ya es un concepto fincado en todas las sociedades, pero hay que insertar la prevención en la cultura, así como se insertó el celular en nuestra cultura, ¿sí? Ahora somos totalmente dependientes de los celulares, pues también insertar el concepto de prevención para tomar decisiones en función de lo que pueda ocurrir y estar preparados para ello. A mí me parece, por ejemplo, que un enfoque práctico en la prevención para los periodistas es contar con un seguro de vida, ¿sí? Tener certeza laboral en caso de un accidente o de verse afectado de alguna manera, contar con un cuadro de vacunación completo, ¿sí? Tener una condición física adecuada, que muchos periodistas pues no la tienen en verdad porque pasan una vida muy sedentaria. Creo que también tener estabilidad emocional y además tener disposición a la terapia emocional tras una cobertura de desastre. Pareciera como que ciertos periodistas son superhéroes, ¿sí? Y que no requieren una atención emocional después de vivir una situación desastrosa donde pueden percibir cadáveres, el olor de la sangre, etcétera, y todo eso afecta emocionalmente. Y si no tienen ese apoyo, pues pueden sufrir afectaciones emocionales muy severas que acaban en cuestiones como el alcoholismo, la drogadicción, problemas familiares, etcétera. ¿Y cómo podríamos impulsar todas esas acciones? Yo creo que a través de una certificación en cobertura de desastres, o sea que ciertos periodistas que digamos son la fuente, denominados para atender este tipo de situaciones, reciban un tipo de certificación, en parte por cursos como los que estamos tomando ahorita o esos pequeños talleres, sí, pero de manera más profesional a través de ciertas instituciones que se encarguen de certificar que el periodista cuenta con el conocimiento adecuado para utilizar el lenguaje, pero también para estar en los espacios complicados en donde en ocasiones tiene que acceder debido al trabajo que realiza. También otro de los temas que me pedían abordar y que vamos a coincidir mucho con Kevin, tiene que ver con los errores conceptuales. De entrada, yo creo que hay una complejidad en cuanto a que existen convergencia de enfoque, ¿sí? En estos temas de la atención del riesgo y el desastre se habla de cobertura de crisis y hay libros sobre cobertura de crisis, de comunicación del desastre y también hay libros y artículos de todo eso, de comunicación de emergencias, de periodismo de riesgo, de periodismo sensacionalista incluso, de periodismo ambiental, de periodismo preventivo, periodismo ecológico, periodismo de investigación, comunicación de crisis, comunicación para la gestión integral del riesgo
medio del desastre. Entonces, todos estos enfoques convergen en el tema que estamos abordando y eso lo hace complejo porque no es fácil encontrar entonces una línea que pueda incidir de manera especial en la comprensión de la prevención y del uso adecuado de ciertos conceptos. Y eso ha originado muchos problemas, ¿sí? Es muy común ver en las noticias periodísticas, ¿sí? O en las notas que a los sismos, a los huracanes, a las erupciones volcánicas, las sequías se les mal denomina desastres naturales. Hace un momento veían algunos de esos ejemplos. Se alude a los fenómenos naturales como sinónimo de desastre y no lo son, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la pandemia de manera específica, se le denomina como con eufemismo, ¿sí? Como contingencia, como emergencia sanitaria, como crisis de salud pública y se evade el concepto de desastre, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tienen asociado este concepto de desastre con otro tipo de manifestaciones de la naturaleza, pero un virus es parte de esas manifestaciones de la naturaleza también. Sin embargo, el abordaje está desfasado, no incorpora también a las epidemias esta conceptualización de desastre natural. Entonces, vemos que actualmente esta situación pandémica en la que vivimos es un desastre por distintas características, ¿sí? Algunas de ellas tenemos afectaciones económicas incalculables de manera global, muertes por millones, masivas, muertes masivas en cada país, capacidades institucionales rebasadas en todos los países, sociedades altamente vulnerables y vulneradas también debido a la pandemia. Entonces no estamos hablando de cualquier desastre, sino estamos hablando del peor desastre en la historia reciente de la humanidad. Y eso hay que decirlo con todas las palabras. ¿Cómo podemos derribar estos mitos? Yo creo que capacitándonos es la mejor ruta. Creo que tenemos que poner mucha atención, aparte de la teoría que ahora entendemos como gestión integral de riesgos de desastre y que surgió en buena parte a partir de 1992 con la creación de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, conocida como la Red, así la pueden encontrar en internet. Surgió en Costa Rica, se reunió en un grupo de investigadores, intelectuales, reflexionaron sobre estos temas, hicieron un acuerdo y crearon esta red que ha diseminado un enfoque particularmente muy influyente en Latinoamérica hasta nuestros días y que está tratando de eclipsar este otro enfoque de la protección civil en su actividad meramente de respuesta ante la emergencia y que está tratando de impulsar un enfoque más preventivo. ¿Qué notamos en el periodismo con relación a estos temas? Bueno, notamos, por ejemplo, que en el periodismo se siguen difundiendo principalmente 5 paradigmas importantes de la comprensión de los desastres. El providencialista, ¿sí? Que asocia el desastre a causas divinas, ¿sí? Como se hizo a través de la Biblia o como podemos encontrar muchos grabados, pero también a través de autoridades, ¿sí? Que de manera reiterada han asociado lo que ocurre con los desastres, pues a la autoridad divina, a pecados que cometen las sociedades y que por lo tanto tienen que ser paliados. Dentro de estos paradigmas también uno de los más comunes, no se los voy a explicar todos porque lleva bastante tiempo, pero uno de los más comunes en el periodismo es el naturalista. Podemos verlo de manera representada en muchísimos títulos de las noticias y vemos cómo se dice el agua condena a muerte a los indígenas del Chaco paraguayo, ¿no? En realidad estos títulos reproducen en la sociedad un imaginario impreciso, ocultan todas las causas de fondo del desastre, ¿sí? Y no muestran en realidad qué es lo que está sucediendo con el desastre, qué es lo que lo produce, ¿sí? Entonces esto ha generado pues estos conceptos imprecisos como el de desastre natural, pero ya afortunadamente autoridades en las mejores instituciones internacionales están promoviendo esta idea de que los desastres no existen. Les invito a que lean este texto de Andrew Maxbury que se llama Los desastres no son naturales, que lean también un post que puse en mi blog personal, se los pasé a través del chat donde explico cómo podría utilizarse mejor el lenguaje. Hace rato lo preguntaban en el chat aquí y
pueden utilizar desastre como tal, sin asociación, sin vinculación a hidrometeorológico, climático o natural o eruptivo, sino simplemente desastre. Nosotros hemos utilizado de manera frecuente la frase desastre asociado a un sismo, desastre detonado por, ¿sí? Desastre disparado por, disparado muy común en Estados Unidos con trigger, pero nosotros utilizamos mucho desastre asociado o vinculado a, pero no de manera directa desastre sísmico ni desastre climatológico ni nada de eso, sino principalmente utilizamos solo desastre y lo vinculamos con argumentos, ¿sí? También con relación a la, bueno, con relación a la manifestación natural ya lo mostré hace un momentito, pero en cuanto a la exposición, por ejemplo, en distintos grupos de periodistas se entienden diferentes los conceptos hasta más básicos, ¿sí? Que transmiten las autoridades. En algunos casos, para algunos periodistas, estar cerca, ¿sí? O distante es diferente, ¿sí? Sin embargo, con voluntad, pues se puede trabajar esta distancia. Aunque les digan que deben mantener una sana distancia frente a la pandemia, pues en el momento de trabajar como que se olvidan esas condiciones particulares del oficio, ¿sí? Y con relación a la preparación, bueno, pues hay talleres que pueden ustedes consultar en línea. En México en particular hubo uno muy importante previo a la pandemia, ¿sí? Y se ofreció información muy buena a unos cuantos periodistas. Lamentablemente, pues esa preparación en general, y es una opinión muy personal, a mí me parece que ha sido una preparación diferencial, ¿sí? Que depende de diversos factores, por ejemplo, de recursos económicos. Quienes tienen recursos económicos pueden acceder a ciertos talleres, ¿sí? De equipamiento también, quienes tienen computadora pues se pueden conectar a internet, y si además tienen dinero para pagar el internet pues pueden acceder a cursos a distancia, ¿no? Pero muchos otros periodistas no cuentan con estas posibilidades y es un gran número de periodistas, de verdad, ¿eh? También la formación académica, pues el grueso de los periodistas en activo no tienen una formación académica, son empíricos y con 3, 4 años de ejercicio en algún medio, algunos reciben un certificado como periodista. También me parece que la plataforma de difusión hace la diferencia. Algunos periodistas, aunque son muy buenos, pues no son reconocidos nacional ni internacionalmente, sino que se conoce principalmente algunos cuantos en ciertos medios. Y luego las diferencias contractuales, pues casi ningún periodista tiene un contrato serio con su empresa, entonces todos están siendo vulnerados en ese sentido, y están trabajando al filo del desempleo ante cualquier circunstancia, ¿sí? Entonces esta preparación me parece que también es desigual en cuanto a género, ¿sí? Hay muy pocas mujeres que están en el periodismo y el trato hacia ellas pues es totalmente diferente. Entonces esto afecta de manera determinante su labor. El salario también influye mucho, se les paga menos a las mujeres que a los hombres. Su condición de salud también es determinante para el ejercicio, la accesibilidad a prestaciones sociales y, ya lo decía hace rato, su prestación, su afinidad académica, ¿no? Yo creo que en términos de preparación, esta pandemia también, el ejercicio periodístico nos hace mostrar que si los estados no estaban preparados, ¿sí?, para enfrentar una pandemia, tampoco las empresas periodísticas lo estaban y tampoco los propios periodistas, ¿sí? Entonces tuvieron que improvisar muchísimo del trabajo. Ahora vemos de manera muy común a periodistas que están haciendo su labor desde su casa, con los riesgos que eso implica, porque también surgieron un montón de comunicadores, si lo podemos decir así, o youtubers o influencers que la población considera periodistas porque hacen un trabajo parecido al del periodista porque está transmitiendo desde su hogar, pero la comprensión que tiene del problema es totalmente diferente, ¿no? Entonces la gente tiene también esa idea de que ese es un periodista cuando en realidad no lo es, ¿sí? El periodista debe tener una formación y debe tener una mayor claridad sobre estos problemas complejos que entraña la conceptualización. A mí me parece que es muy pertinente fortalecer la profesionalización periodística
y la especialización en la cobertura de riesgos de desastre, pero sobre todo en la investigación periodística del riesgo y los desastres, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, una cobertura, que es lo que hace un reportero de manera frecuente, pues informa lo ocurrido, ¿sí? Pero la investigación periodística del riesgo y de los desastres permite indagar en los antecedentes, en las causas físicas del fenómeno, pero sobre todo en las condiciones vulnerables que magnifican los impactos o que incrementan los daños económicos y las pérdidas humanas, ¿sí? Entonces, esa sería, digamos, la idea que les quiero plantear. No sé cómo andamos de tiempo, Patricia. ¿Estamos todavía en tiempo o ya se agotó? No escucho. Creo que podemos ir ya redondeando. Me Perfecto. gustaría que me mencionaras también, porque en el caso de México ha habido casos de periodistas que han fallecido en coberturas, ¿sí? Sí, claro. Es muy lamentable realmente lo que ha pasado en México. Tan solo relacionado con las pandemias, México ocupa el tercer lugar en Latinoamérica. En el mundo ha habido 800 periodistas muertos y de esos 800, 500 han muerto en Latinoamérica. Y entre esos 500, en tercer lugar se encuentra México, por debajo de Brasil y de Ecuador. Entonces, solo asociados a la COVID-19, pero tenemos un montón también de casos de accidentes, de compañeros que salen a trabajar y en el camino pues sufren algún percance y acaban teniendo afectaciones muy serias en sus familias. Estos temas los estamos abordando de manera también académica. En la Universidad de Colima, en la Facultad de Letras y Comunicación, tenemos una línea de especialización que denominamos de manera general periodismo de riesgos y que incluye 4 asignaturas específicas: seguridad del periodista, comunicación de emergencias, entrenamiento periodístico y periodismo de riesgo. Y a través de estas materias, pues vemos estos temas desde la parte conceptual, desde la parte de seguridad, cómo debe protegerse un periodista ante determinados escenarios, ¿sí?, o contextos sociales particulares, y cuáles son las bases teóricas con las que puede expresar ideas a través de reportajes o a través de noticias, ¿sí?, para tratar de modificar estos paradigmas y estos esquemas que vimos hace rato y enfocar hacia el modelo de la gestión integral de riesgo de desastre. Entonces, por ahí va.